Muy bien. La metodología de trabajo que usted debe tener en cuenta dentro de esta institución es la siguiente. Todas las tareas que a usted le envíen, ¿sí?, pueden tener la calificación que sean, pero van a representar en el promedio 2 puntos. Es decir, a usted le mandaron a hacer una consulta sobre 10, durante el semestre le mandaron a hacer 5 consultas, le mandaron a resolver ejercicios como 5 más durante el semestre, durante el primer parcial, perdón. Eso se promedia, ¿sí?, y sacan una nota sobre 10, y esa nota tiene un valor de 2 puntos, ¿sí?, al promedio. Y después tenemos los talleres. Los talleres, asimismo, usted puede hacer talleres grupales, puede hacer talleres individuales, que tendrán un puntaje sobre 10 y hará 1, hará 2, hará 3, hará 4 durante el parcial. Esos se suman, se promedian, ¿sí?, sobre 10, y después se saca el equivalente de 3 puntos, ¿sí? Es decir, que si usted tiene 10 sobre 10, en talleres va a tener 3 puntos al promedio. De igual forma, evaluaciones y exámenes, las evaluaciones sobre 2 puntos y los exámenes sobre 3 puntos. Es decir, nosotros al finalizar el parcial acumularemos 10 puntos. ¿Sí? Tenemos 2 más 3, 5, más 2, 7 y más 3, 10. En los dos parciales, son 2 parciales los que comprenden el periodo académico. Entonces, en el primer parcial acumulamos 10 y en el segundo parcial acumulamos 10. Sumamos los dos y tenemos 20 puntos. Usted sería un estudiante sobresaliente para obtener esos 20 puntos, cosa que no siempre sucede. Pero tranquilos, ¿por qué? Porque usted necesita 14 puntos para aprobar el semestre, ¿sí? Es decir, se me ocurre, en el primer parcial no le fue mal, sacó 7 puntos sobre 10, está perfecto. Y en el segundo parcial sacó 7 puntos, suman 7 y 7, 14, usted aprobó el semestre, ¿sí? Si sacamos un porcentaje menor a los 14 puntos, si sacamos 13, si acumulamos 12, ya entramos a los exámenes supletorios, ¿sí? Pero no se preocupe, pues los exámenes supletorios simplemente son de todo lo que usted ha visto a lo largo del semestre, ¿sí? Y si usted por A o B motivo acumula menos de 10 puntos, es decir, en el primer parcial no le fue tan bien y acumuló 4 puntos, y en el segundo parcial acumuló 4 puntos sobre 10, sumamos 8, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Acumuló 10 puntos. Si tenemos 10 puntos, quiere decir que hemos perdido la materia, ¿no? Porque acumulamos menos de 10 puntos y no podemos ya ingresar al supletorio, ¿sí? Pero bueno, eso no les va a pasar directamente, pues simplemente tenemos que explicar la metodología de trabajo. ¿Qué son tareas? ¿Qué son tareas? Las tareas, conmigo voy a explicar mi metodología de trabajo y en general se puede parecer un poco más o menos con lo que hagan los demás compañeros, ¿sí? En primera parte, de mi parte será algún tipo de consulta, algún tipo de resolución de ejercicios que ustedes los van a tener que desarrollar a mano y yo los enviaré con el debido tiempo. Es decir, yo le digo, para la otra semana necesito que me consulte qué son accidentes de trabajo y tendrá un plazo aproximado de 8 días para realizar esa tarea, ¿sí? Y tendrá que enviarla al Classroom en el tiempo definido. Estas tareas siempre deben tener una bibliografía con la norma ZAPA, ¿sí? Si no tenemos la bibliografía, pues tendremos una sanción. ¿Por qué? Porque toda consulta que nosotros hagamos, pues tiene que decir de dónde sacó la fuente, ¿no? De dónde fue que usted consultó. Tenemos que aprender a buscar fuentes bibliográficas buenas, no utilicemos como fuentes bibliográficas al rincondelvago.com, wikipedia.com, ¿cuál es la otra que suelen utilizar? Bueno, esas no son bibliografías aceptadas, hay muchos blogs, ¿no? En el área de tecnología, en el área de
de soldadura con el que podemos manejar y en el área de seguridad que podemos manejar de manera formal. El plazo será definido por el docente. Yo normalmente lo hago de aquí a 8 días, muy rara vez le pido un trabajo de aquí a 2 días, a 3 días, ¿no? Pero pues va a depender de cada profesor, ¿sí? Que les envíe las tareas, ¿sí? El tiempo que les den para realizar cada tarea. Y si ustedes por A o B motivos no logran enviar una tarea, qué sé yo, ese día tuvieron una calamidad doméstica, no se sintieron bien, algo pasó, ¿sí? Algo pasó, entonces nosotros ese día no asistimos a clases, pero enseguida o el siguiente día que ya nos pasó, contactémonos con nuestro docente y le vamos a decir el motivo, qué fue lo que pasó. Mire, ¿sabe qué? No pude ingresar a esto porque tuve una cita médica, porque le pasó esto a mi familiar, ¿sí? ¿Qué le va a decir el profesor? Le va a decir, hágame un justificativo, un oficio, ¿sí? Hágale un oficio, ¿sí? Y remítalo a la coordinación de carrera. Entonces, me lo remite a mí, yo lo reviso y digo, bueno, todo bien, a cualquiera le puede pasar y le apruebo, ¿sí? Y le envío a mi compañero para que le pueda ayudar a recuperar su trabajo. Pero ojo con esto, esta justificación y esta recuperación lo tenemos que hacer dentro de los 8 días de lo que pasó este inconveniente que usted tuvo. Muchas veces nos pasa con los estudiantes que tuvieron un problema para ingresar, digamos, el día lunes y se acuerdan, vienen después, regresan a clase y se acuerdan de que tenían que entregar un trabajo el lunes, el martes de la otra semana. Ya pasaron los 8 días. Entonces, y ahí quieren que el profesor les vuelva a tomar la tarea, que les mande la misma, cosas así, ¿no? Entonces también pensemos en el sentido común, ¿sí? Si fue una emergencia y hay que solucionarlo lo antes posible. No es que falte este mes y al siguiente mes voy a querer recuperar la tarea, ¿no? Cosas importantes que reviso, pues bueno, de a poco me dijeron que estaban retomando la parte académica, volviendo a estudiar. Entonces, perdón, se me saltó. Entonces, algo importante que sé verificar, pues es la caligrafía, que ustedes logren tener, porque recuerden que las tareas todas son a mano, las tareas, los deberes que van de la casa. Verifico también la ortografía, ¿sí? La ortografía es importante. Y necesito que ustedes, no sé si tienen escáner en su casa o si se pueden descargar esta aplicación que se llama Khan Scanner en su celular, ¿sí? Entonces con eso ustedes van a poder digitalizar cualquier información, solo como tomar una fotografía desde su celular y esta aplicación lo convierte en PDF. ¿Sí? Entonces, todos los deberes nosotros ya los vamos a recibir en un formato PDF, ¿sí? Para poder pasar eso, usemos el Khan Scanner. Si usted lo hace de la manera tradicional en la computadora, muy bien. Es como usted lo desee. Simplemente me parece que en la computadora se demora más en escanear los trabajos. Entonces, por eso les recomiendo muchísimo esta aplicación. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Tal vez que tengan por ahí, por favor. Ingeniera, disculpe la molestia. Tal vez me podría pasar, lo que pasa es que yo le busco en el Classroom su materia y no la encuentro. No sé si tal vez podría ayudar con el enlace para ingresar al Classroom. No tiene el enlace de mi aula virtual. Claro, o sea, yo estoy compartiendo con usted, pero ingreso al Classroom, pero no encuentro su materia. ¿Y cómo logró tener el enlace de aquí? Por el WhatsApp que nos enviaron al grupo. Ya. ¿Ya se unieron al grupo de WhatsApp de la materia? Ya les reenvío, les voy a reenviar ahorita los códigos para que tengan ustedes. Perfecto, muchísimas gracias. Primero soldadura, primero seguridad. Primero seguridad. Aquí está.
Ya. Esos son todos los enlaces de todas las asignaturas, ¿sí? Me avisan igualmente quienes todavía falten. No me dice José, no entiendo qué significa el no. ¿No tienen todavía el enlace del WhatsApp? Eso es lo que me dice. No, dicen, yo no tengo el enlace. Ya les voy a copiar ahorita. Copiar enlace. Les mando ahorita el WhatsApp, por favor, para que se unan. Este es el enlace de WhatsApp. Y del Classroom. Tengo por aquí. Ahí le acabo de enviar. Acabo de enviar José. Ya. Y por acá ya le envío el enlace del Classroom. Muy bien, vamos a ver. Ya, y ahí está el enlace del Classroom. Muy bien. Listo. Continuemos entonces. Bueno, ¿alguna pregunta de lo que les comentaba de las tareas, tal vez? Ya, muy bien, entonces continuemos, ¿no? Ahora, ¿qué son talleres? Los talleres son actividades que ustedes pueden desarrollarlas de manera individual o grupal. Y por lo general se tienen que desarrollar dentro del salón de clases, es decir, yo le digo, vamos a hacer esta tarea durante esta hora de clase. Eso es un taller, ¿sí? Entonces, normalmente los talleres yo los suelo planificar con una semana anterior, entonces yo le voy a decir, la otra semana vamos a hacer un taller. Entonces, usted va a tener en cuenta que tiene que entrar para hacer ese taller, ¿sí? Porque a veces por algún motivo puede faltar o algo así, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Para evitar siempre, ¿no? Porque tendrá que hacer el mismo proceso. Si usted llega a faltar, tiene que hacer el proceso de justificación a través de la coordinación y posterior a eso, tiene que esperar a la disposición del docente para volverle a tomar el taller, porque si ya no es una tarea, era un taller que estaban haciendo ahí mismo. Tal vez ya no le tome el mismo taller que le tomó a sus compañeros, le puede tomar uno diferente. Entonces, para evitarnos eso, pues normalmente yo les aviso con anticipación que haremos un taller. Va usando el lechero por modalidad virtual. Muy bien. Igualmente este taller lo vamos, como vuelvo y repito, lo haremos con el tiempo definido, yo lo avisaré con tiempo y lo haremos dentro de clases. Después tenemos qué son las evaluaciones y los exámenes. Las evaluaciones puede ser una lección escrita. Por ejemplo, yo le digo, dimos una clase y le digo haga una lección o una lección oral o ese tipo de situaciones será una evaluación. Estas evaluaciones normalmente tienen una duración de 1 hora aproximadamente. Entonces yo les digo, miren, la otra semana vamos a tener una prueba de tal tema y ustedes ya vienen preparados y seguramente tendrá 1 hora. Tendrá tal vez preguntas abiertas como, ¿qué opina usted de los riesgos de seguridad laboral? ¿O qué opina usted de tal cosa, no? O describa riesgos higiénicos, ya, le diré así. Entonces, son preguntas abiertas. O puede que si fuera una clase práctica le pongo a hacer un par de ejercicios y, por ejemplo, aquí en seguridad le digo, haga la evaluación de riesgo de esto y esa es la evaluación, ¿sí? Es muy cualitativo porque no puedo calificar, no son preguntas cerradas y va muy al criterio de cómo ustedes lo hagan, ¿sí? Entonces eso puede ser una evaluación que tenía 2 puntos. El número de evaluaciones que pueda hacer un docente por parcial, podrá tomarle una lección, podrá tomarle 2, podrá tomarle 3, eso ya queda al criterio del docente. De mi parte, yo únicamente tomo una evaluación durante el primer parcial, ¿sí? Y tenemos los exámenes, ¿sí? Los exámenes tienen una duración de 2 horas, ¿sí?
ya están con un horario definido, es decir, a la quinta semana ustedes tendrán los exámenes del primer parcial, ¿sí? Tendrán preguntas cerradas, es decir, ¿qué son preguntas cerradas? Es decir, yo le digo, que le pique una abeja, ¿qué tipo de riesgo es? Y le voy a dar riesgo de seguridad, riesgo higiénico, riesgo psicosocial. Ya. Entonces, usted tiene un listado para seleccionar, ¿sí? O le pregunto, no sé, se me ocurre, ¿una técnica preventiva es la seguridad laboral? ¿Verdadero o falso? Ya usted dice verdadero o dice falso. Eso es una pregunta cerrada. Cuando yo le doy opciones o cuando usted selecciona verdadero o falso. O, por ejemplo, digo, resuelva un ejercicio y usted tiene que resolverlo y al final seleccionar de un listado las respuestas, ¿sí? Entonces, los exámenes serán de esta forma. Seguridad a veces tiene un poco de ambigüedad, entonces también por ahí irá algún ejercicio, ¿no? Cualitativo. Y tiene una duración de 2 horas, ¿no? Vuelvo y repito, y esos son dentro del horario que se define, que dentro de 5, en la semana 5, perdón, cuando ya acaba el primer parcial. En ambos casos, tanto en las evaluaciones como en los exámenes, usted debe adjudicar las resoluciones de sus ejercicios en un solo archivo, en formato PDF. Por eso, como todo el mundo tiene un celular, lo mejor es tener una aplicación de en nuestro celular para poder escanear. Yo normalmente el examen tiene 2 horas, la evaluación tiene 1 hora. Yo les doy 15 minutos extras para que usted cargue el archivo, es decir, tiene el internet súper lento, ¿sí? No puede, entonces yo le digo, no, está bien, envíeme el formulario y la resolución mándemela al correo porque no se le envía por el Classroom, ¿sí? Y le doy 15 minutos extras para que lo haga. Esa es la forma, mi metodología de trabajo, que es bastante similar a la metodología que seguramente van a tener mis compañeros. ¿Alguna pregunta que tengamos hasta aquí? No, licenciada, de mi parte todo claro. Ya, muy bien. ¿Alguien más, tal vez? Bueno, eso conmigo, les agradezco muchísimo. La próxima clase tendremos lo que es la evaluación diagnóstica que siempre tenemos que cumplir. Y pues podemos arrancar la otra clase que me parece que es el día jueves, ya con lo que es la parte del contenido de la asignatura. Ah, no, perdón. Tendríamos que revisar primero el sílabo, ¿no? Lo vamos a revisar la otra clase, igualmente la prueba diagnóstica, lo mismo que le puede pasar con la mayoría de sus materias esta semana. Y pues podemos arrancar ya, si se puede, la otra clase, o si no, ya la otra semana arrancamos con clases formales, ¿sí? Les agradezco muchísimo y les reitero, ¿no? Sean todos bienvenidos. Muchas gracias, chicos, y estamos a las órdenes. Nos vemos la próxima clase. Chao. Buenas tardes, profe. Hasta luego. Luego, chicos.